para vos fueron los que te formaron? ¿Quiénes fueron los pilares de pensamiento con los cuales vos adheriste, seguís trabajando y pensás que fueron como los hitos distintos en los saltos cualitativos que diste? ¿Se entiende la pregunta? Bueno, yo más que así maestros concretos, era muy itinerante, digamos, ¿no? Me fui a Perú porque me interesaba el proceso de Velasco Alvarado y porque me interesaba mucho la poesía de Vallejo y porque había leído a Mariátegui. Después de allí pasé al Chile de Allende porque me interesaba ver la experiencia del presidente marxista votado. Pasé por la Bolivia de Torres. Esto es porque estuve 3 meses en la colimba y logré zafar, como lo van a ver en España, milicia. Y desde muy chico estuve en la calle, aquí en Buenos Aires. Entonces ejercí una especie de autodidactismo que consiste en buscar a quienes, ¿no? Es decir, autodidactismo no quiere decir que no haya maestros, sino que uno los elige por la calle, ¿no? Entonces, ahí conocí a muchísima gente en Buenos Aires que me orientó de distintas maneras. Pero bueno, hay un episodio en Chile, no en Buenos Aires, esto es curioso. Compramos con un amigo Las palabras y las cosas de Foucault y, esto lo he contado en alguna ocasión, se llamaba Lectura estructuralista de Freud, los escritos de Lacan. La primera vez en la edición del siglo XXI se llamaban Lectura estructuralista de Freud. Nos fuimos a la pensión, yo abrí el texto ese de Lacan, no entendí nada, y mi amigo estaba loco y que no tenía problemas con el sentido de las cosas o de las frases, me dijo que se entendía perfectamente, y yo dije, no, mirá, yo leo en voz alta, a ver qué quiere decir esto. Y él decía, bueno, yo lo entiendo muy bien. Entonces le dije, bueno, a ver, decime qué es la... Te hablo de, teníamos 18 años, ¿eh? Digo, decime qué es la palabra significante, qué quiere decir. Empecemos por ahí, porque estaba un texto donde eso se repetía. Bueno, el tipo agarró una hoja, un papel, y escribió la letra y dijo, el significante, ¿ves? Es esta materia, la letra, y no el significado. Y dio un golpe en la mesa y me dijo, y este es el verdadero materialismo. Y me dejó muy sorprendido, porque me acuerdo que salí a la calle y empecé a ver todas las paredes escritas, pues yo me resistía y dije, no, unidad popular, la lucha de los pueblos, el significado es importantísimo. Y él me dijo, sí, pero primero la combinatoria material de las palabras. El materialismo está en la lengua. Claro, después salí, vi toda la ciudad escrita y empecé a pensar en cómo era esa instancia, esa estructura, ¿no? Y te diría que hay un vuelco muy determinante. Es decir, no, o sea, prestar una atención especial, no de entrada a los significados, sino cómo ciertas palabras, ¿no?, se vuelven decisivas en un determinado campo, establecen un campo de significación, insisten o se desplazan, bueno, en fin. Ahí empezó todo el lío del psicoanálisis, de Lacan, ¿no? Pero que es algo que te fascinó y que lo estudiaste posteriormente. ¿Pudiste seguir esa vertiente? Sí. ¿O te inquietó? No, me inquietó, o sea, había una polémica Stalin-Trotsky, si el lenguaje no era superestructura o infraestructura. Lamentablemente la ganó Stalin, porque Stalin insistió, seguramente asesorado por los formalistas rusos, de que el lenguaje no era una superestructura, que el lenguaje era una infraestructura tan determinante como cualquier estructura de las determinantes como la economía, y en ese momento sí, me dediqué a estudiar eso, empecé a estudiar la lingüística, empecé a estudiar a Levi Strauss, empecé a estudiar todo lo que se podía sumar a Marx y Freud, ¿no? A todo lo que ampliara la idea de estructuras, las determinaciones. A Freud también había llegado por una cuestión personal, ¿eh? O sea, todo llegué por cuestiones, como supongo que llegará a todo el mundo, ¿no? Pero
En Freud se jugó otra cosa. En Freud a los 15 años estaba en un barrio de las afueras, en Villa Martelli, y bueno, tuve un encuentro con una banda de pibes. Yo estaba con un escudito de Boca Junior, los pibes esos estaban mucho más alterados de lo que en esa época los pibes, en esa época había intercambio de golpes, pero no, estos pibes me dieron una paliza tremenda, era una banda como de más de 10 pibes, me dejaron al costado de la carretera, y bueno, y cuando volví, que me recogieron, todos mis amigos del barrio era, bueno, va a haber venganza, vamos a preparar palos, cadenas, y yo sentí una gran indiferencia frente al hecho de la venganza. Me interesó mucho más decir, bueno, yo tengo que entender qué ha ocurrido, porque esto no tiene sentido, así, ¿qué pasó? Que por un escudito casi me matan, ¿no? Entonces ahí empecé, ahí fue la primera vez que tomé en contacto con Freud, ¿no? Ahí empecé a decir, bueno, a ver qué pasa en los grupos, qué es la pulsión de muerte, cómo es que se elige a alguien para que sea un chivo expiatorio, cómo son las identificaciones, bueno, todo lo que después ya con Lacan y con el psicoanálisis, con Marx y después viene el momento de Heidegger, que ya se intensifica más en España.